a la diputada Fernández que nos sigue acompañando. Estaba también Alfonso Durresti, el senador, por ahí. Les agradecemos que nos acompañen. Y quisiera invitarlos a escuchar a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. La Fundación trabaja en la recuperación de entornos degradados, en la protección de la infancia vulnerada en sus derechos, y al alero de este trabajo han desarrollado instrumentos de utilidad de la política pública, tales como el sistema de alerta temprana, de deserción escolar, la unidad de asesorías clínicas en salud mental, los observatorios metropolitanos de infancia, los programas de reunificación familiar y desinternación en el contexto de los programas de familia, modelos de microemprendimiento, intrapenitenciario con canales de comercialización, de reinserción laboral de personas que han estado en conflicto con la justicia y muchos otros instrumentos cuya experiencia evaluada y sistematizada buscan contribuir a su replicabilidad. Creemos que los canalistas del Maipo tienen mucho que aportar. Te agradecemos, Marcelo, que estés acá y te damos la bienvenida. No, muchas gracias. La verdad es que cuando uno escucha el relato de lo que hacemos, tiene un poco de todo lo que hace la sociedad civil, porque la verdad es que quienes trabajamos en materia de vulneración, de vulnerabilidades, de pobreza, nunca lo hacemos de manera aislada, de manera estructurada o especializada. Y por supuesto que el desafío que impone el poder hablar de estos temas, como llevar adelante un proyecto de ley única de donaciones, tiene que ver con todo ese crisol de realidades que se da también en aquellos espacios donde interviene la sociedad civil. Hoy día las organizaciones sociales, le voy a pedir a mi ayudante que esté más atento para que vaya pasando las láminas rápidamente. Hoy día las organizaciones sociales, estas cifras probablemente las conocen ustedes al dedillo. Yo la verdad es que solamente las pongo en contexto porque quizá una de las palabras más repetidas hoy día por los honorables que nos precedieron es la palabra confianza. Y no se puede tener confianza si uno no sabe cuánto pesa el otro, si uno no tiene idea qué es lo que está haciendo el otro y cómo lo está haciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sociedad civil, del conjunto de organizaciones que participan en la sociedad civil, sabemos que hay alrededor de 191.000 organizaciones, de las cuales fundaciones y corporaciones son del orden de las 16.500, y si hoy día nos convoca una ley, nosotros somos muy optimistas como sociedad civil, solemos pensar que las leyes resuelven casi todas las cosas, pero si así fuera, hoy día a poco tiempo ya de funcionamiento de la ley de la 20.500 que dio origen a poder formalizar asociaciones funcionales, territoriales en el contexto de los municipios, uno debiera pensar de que este número de fundaciones y organizaciones sube dramáticamente y nos vemos que lamentablemente 1/3 de los municipios de nuestro país están en deuda con migrar los datos al registro civil. Entonces, cuando hablamos de leyes, sepamos también poner la cautela de decir que lo más importante de una ley es que viene a legislar sobre cosas que hoy día realmente las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil vienen haciendo hace mucho tiempo. Entonces, un primer tirón de oreja para nuestros municipios que debieran hoy día estar migrando esos datos de muchas de las fundaciones y organizaciones territoriales que tienen detenido el aporte de organizaciones como nosotros, como la Fundación San Carlos de Maipo, que aporta a otras organizaciones, a organizaciones que están en los territorios y que se ven impedidos de aportarle en tanto y cuanto no estén constituidos como fundaciones. Hay 1/3 de esas fundaciones que habiendo estado constituidas, que habiendo hecho el trámite en los municipios, hoy día no figuran todavía en sus registros. Entonces, yo creo que es importante saber de que la ley es solamente un primer paso, pero que la ley se transforma en letra muerta si no somos capaces de nosotros como ciudadanía generar esta simetría desde lo público. Escuchaba yo a los parlamentarios poner el énfasis respecto de los estándares que las organizaciones de la sociedad civil debiéramos tener respecto de resultados, respecto de procesos y respecto de impactos. Me parece extraordinario que todos tengamos claro la necesidad de tener esos estándares. Y por cierto que también a uno como fundación que aporta a otras fundaciones y que lo hace pensando en el uso alternativo de los recursos, nos gustaría también que el sector público manejara esos estándares y los tuviera de manera adecuada respecto de resultados y de impacto. Que nosotros pudiéramos ver programas
que estén basados en evidencia, que cuenten con impactos medidos, que cuenten con resultados medidos para poder también establecer la eficiencia del gasto público como un parámetro respecto de cómo nosotros, la sociedad civil, también puede ir innovando en esas materias y haciéndolo mejor que el Estado, porque claramente no estaríamos cumpliendo nuestro rol de sociedad civil si lo estuviéramos haciendo peor que lo que está haciéndolo el Estado. Pero para eso tenemos que conocernos y tenemos que tener una simetría y tenemos que tener un estándar que sea comparable para el sector público y el sector privado. En consecuencia, el segundo elemento es un elemento de contexto. Ustedes saben, ya lo han dicho, ya lo repitieron. Nosotros tenemos en el conjunto de trabajadores básicamente la misma cantidad de trabajadores, 3 veces la cantidad de trabajadores que tiene la minería, 2/3 la cantidad de trabajadores que tiene la construcción. Somos un sector importante desde el punto de vista del empleo, somos un sector importante del punto de vista del Producto Interno Bruto. Sabemos evidentemente que eso son cifras que no están actualizadas. Ignacio Larrazábal está en este minuto actualizando las cifras gracias también al aporte de la Fundación Chile Más. Vamos a tener esos datos en un próximo futuro, pero esto solo aborda a esta necesaria confianza de irnos conociendo y de ir sabiendo que cada vez vamos pesando más y vamos pesando más en la economía y vamos pesando más en lo que estamos haciendo y empezamos también a pesar más porque estamos dándole trazabilidad a lo que estamos haciendo, estamos empezando a medir resultados, a evaluar impacto y eso es muy importante porque si bien es cierto hay muchas organizaciones que recién están gateando, recién están empezando a andar en estas materias, ya hay un camino, ya hay una visión de las organizaciones como la Asociación de Organizaciones Solidarias, como otras organizaciones que han definido estándares de transparencia, que han definido estándares de accountability, de gestión, como la FECU Social, etcétera, y otras herramientas que están avanzando en dar esa trazabilidad tan necesaria para que podamos hoy día decir cuál es nuestro aporte significativo al Producto Interno Bruto, a la economía y a todos los elementos que seguramente también en Hacienda les debe interesar saber que nosotros pesamos. Por favor. Por supuesto que desde nuestra perspectiva la sociedad civil, las organizaciones que participan en la sociedad civil evidentemente aportan desde la cooperación con el Estado. Entendemos, tal cual lo dijo el diputado Out, que lo público es un rol compartido por ambos y desde esa perspectiva nuestra cooperación con el Estado es apuntar hacia un perfil técnico, un perfil que vaya más allá que muchas veces van los gobiernos, que nosotros tengamos una mirada de largo plazo, mirada desde el objetivo final que significa el poder aportar a la política pública y a las personas que están detrás de esa política pública. Mejorar evidentemente las condiciones de grupos vulnerables, hacerlo entendiendo que son parte y son actores principales de su proceso. Por eso que también cuando hablamos del trabajo de la sociedad civil, este trabajo que estamos haciendo como organizaciones solidarias que se agrupan para impulsar una ley única de donaciones, lo hacemos también como un espacio de participación y en el reconocimiento de lo que significan aquellos grupos vulnerables a los cuales estamos representando, que son copartícipes de este proceso. Es un ejercicio democrático, es un ejercicio participativo y es un ejercicio necesario para que la misma sociedad vaya creciendo en los espacios de promoción social. También un rol que nos cabe como organizaciones de la sociedad civil es llegar donde no llega el Estado. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de descentralización? Esperando también leyes que por arte de magia descentralicen nuestro país. Pero lamentablemente eso no sucede. Y probablemente van a haber regiones y van a haber lugares donde la política pública no va a llegar, donde la DIPRES le va a decir al proyecto en cuestión que no hay masa crítica para poder llegar, donde probablemente los recursos destinados para poder hacer una intervención no alcancen porque están fuera de la zona, porque están más lejos, porque los viáticos no se rinden o porque muchos de los aportes que se requiere para llegar en intensidad y en calidad no están. En consecuencia, quienes pueden descentralizar efectivamente el país son precisamente las organizaciones sociales que van a estar en aquellos lugares donde la DIPRES ciertamente les va a decir que no. Y también tiene que ver con la innovación, porque cuando nosotros vemos que el Estado llega, que lo hace generalmente después de la organización social, y no porque sea malo, sino porque el Estado tiene que replicar,
tiene que hacer llegar, tiene que hacer sustentable la política pública a partir de inversiones que, si fuéramos una empresa, estarían en el área de investigación y desarrollo gastándose muchas lucas. Si somos una sociedad civil, estamos ahí tratando y batiéndonos para que aquellas cosas que jamás se han pensado lleguen a una relación costo-eficiente que finalmente, después de haber mucho hecho inversiones sociales, decanten en la replicabilidad necesaria para que el Estado la transforme en política pública. Es decir, partiendo desde la innovación, somos capaces de generar modelos costo eficientes que finalmente el Estado pueda replicar y transformar en políticas públicas descentralizadas que lleguen a cada lugar de nuestro país desde la inclusión más efectiva que se promete y se condice con esa política pública. Por lo tanto, si no hubiese ese espacio de innovación, si no hubiese esa capacidad de la organización social, de poder innovar, darse cuenta qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, en qué contextos, levantar los costos y hacer un modelo que se permita avanzar hacia la replicabilidad, probablemente no llegaríamos a tener el espacio en que el Estado le réplica a ese programa o esa inversión. Ahora, yo voy a resumir solamente un par de casos. La verdad es que nosotros como fundación desde allá hace 20 años hemos venido trabajando en distintos niveles. Primero éramos un fondo de inversión, nos dimos cuenta que no bastaba con ser fondo de inversión, que había que darle trazabilidad y que había que conocer desde la realidad directa de lo que significan los problemas sociales para que a partir de eso poder generar políticas públicas. Fíjese que yo creo que esto es lo mismo que le pasa al Estado. El Estado llega a un momento y dice, bueno, yo también tengo que conocer las realidades sociales para poder elaborar buenas políticas públicas. Y en consecuencia tiene programas, tiene formas de coordinarse a nivel de gobiernos locales, etc. Pues bien, nosotros también migramos de ese espacio donde éramos solamente proveedores de recursos a empezar a hacer intervención directa, pensando en cómo la oferta pública tiene una serie de programas que pudieran ser perfectibles y que le pudiera permitir avanzar en mejorar la eficiencia y la replicabilidad y por ende la sustentabilidad de esos programas. Es decir, llegar a una ecuación que finalmente a nuestra contraparte en el futuro en la DIPRES le haga sentido decir que se puede invertir y se puede retornar socialmente lo que se está invirtiendo. Con la Corporación Casa del Cerro hemos desarrollado un programa de desinternación de chiquillos que están en protección en Sename, desde muy chiquititos, de 0 a 6 años, que obviamente están viviendo en residencias de Sename. Y yo, no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años atrás hubo un informe, también avalado acá en la Comisión de la Cámara de Diputados, respecto de graves vulneraciones de derechos que sufrían los niños en estas residencias. Surgió entonces, obviamente, la necesidad por parte del Estado de poder sacar de esos centros a esos niños y obviamente existen dos formas de sacarlo. Cerrar las plazas y decir váyanse para la casa o cerrar las plazas y decir, ok, preocupémonos de programas de reunificación familiar. Y ahí en conjunto con Sename, y valga mi reconocimiento a la gente de Sename que hace un tremendo esfuerzo con muy pocos recursos por sacar adelante una realidad tremendamente difícil. Yo sé que muchas veces hay críticas muy grandes que hacemos frente a Sename y frente a las situaciones que suceden cotidianamente en los hogares de Sename o los hogares que son colaboradores de Sename, etc. Pero con el tremendo esfuerzo que hacen y que muchas veces ven descansar una política pública en un servicio que tiene muy pocos recursos para sacarla adelante, claramente se hace necesario ser cada vez más eficiente en la administración de esos recursos. Este programa de desinternación trataba de básicamente contener 3 tipos de soporte. El primer soporte terapéutico, trabajar con la familia de origen, con la familia extensa, incluso con las familias de acogida, a fin de poder generar la reunificación familiar. Tenía también un componente de tutores que, estando en las residencias, evitaban que básicamente se volvieran a vulnerar derechos de esos niños dentro de la residencia. Eran, por así decirlo, los defensores de los niños dentro de la residencia. Y tenía un apoyo jurídico que lo que hacía era apurar básicamente la entrega de los informes ante los tribunales de familia,
cada vez que se requerían y los peritajes cada vez que se requerían, de tal manera de acelerar los procesos de tramitación de las causas que permitieran la reunificación familiar. Como consecuencia, en prácticamente 2 años que lleva este programa funcionando, nosotros hemos logrado reducir en un 22% los tiempos de desinternación de los niños, que se puede traducir en un porcentaje de niños que salen del sistema, y que solamente en una iniciativa de estas características, apuntando a esos estándares, apuntando a esos resultados, apuntando a esos impactos, que generalmente es la tercera pata que uno no menciona, apunta a procesos, resultados, pero faltan los impactos. Apuntando a esos impactos, ese 22% se traduce en $10 millones al año que Sename se puede ahorrar por tener una metodología como la que hemos planteado en el programa de desinternación. Y lo que uno busca a través de esto es encuadrarlo dentro de los mismos presupuestos existentes y no reinventar la rueda, no pedir más plata, sino que hacerlo de mejor forma con los componentes necesarios para reducir los tiempos. Un ejemplo donde la reparación de graves vulneraciones de derechos se puede hacer de manera costo eficiente en el Estado, adquiriendo los protocolos y las formas de trabajo de la sociedad civil. Vamos al segundo ejemplo. Yo debo confesarles que la persona que está apuntando aquí, que como apuntador es re malo, pero es el fundador de Proyecto E, así que yo quiero valorar que es el fundador de Proyecto E y como apuntador es malo, pero Proyecto E es un programa de reinserción laboral de jóvenes que han participado en programas de Sename. Su costo efectivo es de alrededor de 900.000 pesos en términos de su intervención. Y por Dios que si nosotros solamente nos fuéramos a los costos que significa tener encerrado a un adolescente o a un joven que ha iniciado su trayectoria delictiva en la cárcel, solamente por concepto de tenerlo encerrado, no por concepto de rehabilitarlo, ni mucho menos por concepto de evitar la reincidencia, porque claramente nuestro sistema penitenciario no da respuesta a la rehabilitación y a la reinserción necesaria de todos estos grupos. Hoy día estamos hablando de la victimización, de la delincuencia, etcétera, etcétera, y nos quedamos en la cárcel y no vemos la comprensión global de este problema que tiene causas estructurales y donde acá, por ejemplo, el apuntar a detener trayectorias delictivas de adolescentes a través del trabajo puede significar que el Estado solo en costos de internación se ahorre 15 millones de pesos, es decir, por el costo de un 7% de lo que significa generar un modelo preventivo de inserción laboral con estos jóvenes, te está ahorrando el Estado 14 millones de pesos por cada joven que de alguna forma ha perdido esa ganancia, ha perdido ese espacio y ha terminado preso. Y sabemos que ese es el costo solamente directo, no considerando los costos que tiene para la sociedad aumentar las cifras de victimización. Cuando los mandamos a la cárcel y a los 3 años, un 70% de las personas que van a la cárcel vuelven a delinquir. Sigamos. Otros aportes que hace la sociedad civil, y perdónenme que solo me refiere a costos, porque los costos, la verdad es que uno dice, esto es lo más básico de los aportes, y claramente no refleja todo el aporte del voluntariado, no refleja todo el aporte del conocimiento, del know-how, de las capacidades técnicas, de la vocación y de un montón de otros aspectos que son tremendamente importantes de valorizar en la sociedad civil y en su aporte en la sociedad civil. Pero este es el dato duro, el dato que es comparable, el dato de IPRES, el dato que necesariamente nos va a servir para convencer a la autoridad. Y aquí, delante hablábamos con la diputada Maya de cómo poder mover a nuestra gente en Hacienda, instalando la necesidad de que los parlamentarios, los senadores, los diputados, la sociedad civil sean una sola voz frente a Hacienda y sean una voz con estos antecedentes. Nosotros acá no estamos apelando a la emoción, no estamos apelando a lo que vivimos en el cotidiano en los territorios, estamos apelando al dato duro que significa la eficiencia, que significa la medición, que significa el impacto que tienen nuestros programas sociales. En la residencia de larga estadía, un 30% del aporte viene por la sociedad civil. En los programas de atención de los centros diurnos, un 62% viene de la sociedad civil. En los programas de atención diurna, un 74% viene de la sociedad civil. En las residencias de larga estadía, un 66% viene de la sociedad civil. Ya en los programas de discapacidad
mental hay un mayor aporte por parte del Estado, pero la sociedad civil aporta entre un 10, un 5 y un 30% en los distintos programas. Sigamos. A ver, y aquí como conclusiones. Evidentemente, si nosotros habláramos de todos los aportes de la sociedad civil, acá a cada uno se le ocurriría muchos más aportes que los que hemos presentado acá. Y claramente lo que presentamos acá es solamente la sombra de lo que la sociedad civil hoy día está aportando al Estado. Nosotros le estamos pidiendo al Estado no que hayan descuentos tributarios, no que haya que las plata que yo iba a usar en comprarme un yate, la voy a usar en comprarme o en hacer bienes sociales. Estamos pidiendo cosas tan básicas como que no sea ilegal poner recursos. Estamos pidiendo cosas tan básicas como que esa legalidad sea parte del aporte que estamos haciendo todos al interés público. Eso es lo que estamos pidiendo en una ley. No estamos pidiendo franquicia. Estamos mostrando que queremos mejorar estándares. Estamos mostrando que queremos en esto de lo público tener estándares comunes con el Estado. Y estamos también mostrando que estamos dispuestos a seguir invirtiendo y a invertir cada vez más en la medida que hay un acto de confianza por parte del Estado a que las donaciones y los apoyos que estamos dando no sean gastos rechazados, no sean considerados ilegales, sino que sean verdaderamente y efectivamente un motor para el desarrollo de la solidaridad en Chile. Nosotros queremos que el Estado, creemos firmemente que el Estado y la sociedad civil tienen habilidades complementarias, que es parte del desarrollo del país. Por Dios, ¿cómo no va a ser parte del desarrollo del país? Que hoy día tenemos reformas que están pendientes, reformas que están sujetas a gradualidad, reformas que de alguna forma la sociedad civil es capaz de sostener, de avalar y de sacar adelante, tanto como el Estado, si nos ponemos todos a trabajar en conjunto. Es un llamado para trabajar en conjunto en la coyuntura tan especial que tenemos en este momento en nuestro país. Queremos una legislación que facilite esta cooperación, que nos permita trabajar en políticas públicas, que nos permita elevar los estándares nuestros, pero también exigir mejores estándares al Estado para que haga bien su pega y para que todos, haciendo bien esta pega de lo público, terminemos beneficiando a quienes más nos necesitan, que son los beneficiarios, las personas que están detrás de cada una de las cosas que hacemos. Muchas gracias.